Un hombre sentado en un banco del parque comiendo, interrogado por merodear, un hombre hablando por teléfono fuera de una cafetería, detenido por comportamiento sospechoso, un hombre esperando en una parada de autobús con bolsas de la compra, registrado por posible robo. Cada queja terminó de la misma manera. Asesoramiento verbal que Bennett reconoció, pero nunca interiorizó. Una tarde de sábado en Boston, su incapacidad para ver a los hombres negros como personas simplemente existiendo en espacios públicos chocó con alguien cuyo trabajo implicaba correr hacia edificios en llamas para salvar vidas, y esa colisión pondría fin a la carrera de Bennett antes de que realmente comenzara, costaría a la ciudad $1.600.000 y expondría cómo los departamentos retienen a oficiales que muestran patrones problemáticos desde el primer día. Un hombre negro de 30 y tantos años, Marcus Webb, estaba sentado en el bordillo cerca de su coche esperando a que su hija de 8 años terminara su clase de ballet. Su cuerpo pesado por el agotamiento tras trabajar un turno doble en la estación de bomberos. Ningún crimen, ninguna perturbación, ninguna infracción, solo un padre esperando a recoger a su hijo. Pero el oficial Bennett lo vio a través de una lente tan estrecha que un hombre cansado sentado en un bordillo público se registró como actividad sospechosa. No pudo procesar que alguien pudiera tener una razón legítima para estar exactamente donde estaba, y no pudo imaginar que la persona a la que estaba a punto de confrontar salvaba vidas para ganarse la vida, mientras que Bennett creaba problemas donde no existían. Antes de continuar, ¿desde dónde estás viendo? Si es tu primera vez aquí, por favor, pulsa el botón de suscripción. Historias como estas necesitan ser compartidas y tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz más verdad. Boston, Massachusetts, Jamaica Plain, un vecindario diverso con una mezcla de familias, jóvenes profesionales y residentes de toda la vida. La zona cuenta con calles arboladas, negocios locales, centros comunitarios y el tipo de pequeñas franjas comerciales donde los niños toman clases de baile y los padres esperan fuera. Eran las 5:45 de la tarde de un sábado a principios de marzo. El sol se había puesto unos 30 minutos antes, esa temprana primavera, cuando el polvo llega rápidamente y el aire todavía porta el frío del invierno. La temperatura había bajado a menos de 5 grados centígrados. Pocas personas salían terminando recados, recogiendo a los niños de sus actividades, volviendo a casa para cenar. Marcus Webb había sido bombero del Departamento de Bomberos de Boston durante 12 años. 12 años respondiendo a emergencias, sacando personas de edificios en llamas, realizando RCP, liberando víctimas de accidentes de vehículos destrozados. Había sido reconocido por su valentía 2 veces. Había entrenado a nuevos reclutas. Había trabajado Navidad, Acción de Gracias, cumpleaños, aniversarios. Su capitán lo llamaba fiable. Su equipo lo llamaba intrépido. Las familias a las que había salvado lo llamaban héroe. Marcus había crecido en Roxbury, hijo de un conductor de autobús y un auxiliar de salud a domicilio. Había visto a su vecindario luchar, había visto la violencia y la pobreza pasar factura. Decidió pronto que quería ayudar. Había considerado ser policía, pero eligió ser bombero en su lugar. El trabajo se sentía más limpio de alguna manera, menos complicado. Cuando sacabas a alguien de un incendio, lo estabas salvando. Punto. Sin zonas grises, sin preguntas sobre la motivación o los prejuicios, solo un propósito claro. Se casó joven, tuvo una hija llamada Zoe. Se divorció amistosamente cuando Zoe tenía 3 años. Él y su exesposa coparentaban de manera efectiva, compartían la custodia, tomaban decisiones conjuntas, siempre ponían a Zoe en primer lugar. Ese sábado era su fin de semana. Había trabajado un turno doble, 24 horas seguidas cubriendo a un colega enfermo, salió a las 3 de la tarde, fue a casa a ducharse y cambiarse, luego condujo para recoger a Zoe de su clase de ballet. El estudio de danza estaba en un pequeño edificio comercial en Center Street. La clase terminaba a las 6. Marcus había llegado a las 5:30, aparcó su sedán Honda plateado en un lugar cerca del edificio
y salió para estirar las piernas. Estaba agotado. Su cuerpo le dolía por la falta de sueño y un día completo de trabajo físico. Decidió sentarse en el bordillo durante unos minutos, tomar un poco de aire fresco, despejar su cabeza antes de que saliera Zoe. Se sentó en el bordillo de hormigón junto a su coche. Llevaba vaqueros y su sudadera con capucha del Departamento de Bomberos de Boston, la que tenía el logo de la estación que usaba los días libres. Su placa de bombero y su identificación estaban en su cartera dentro del coche. Su teléfono estaba en su bolsillo. Cerró los ojos brevemente, sintiendo el aire fresco, intentando sacudirse el agotamiento. No estaba haciendo nada malo. Era un padre esperando a su hija. Tenía todo el derecho a estar allí. Pero el oficial Lucas Bennett, patrullando la zona, buscando cualquier cosa que pareciera fuera de lugar, vio algo diferente. Bennett llevaba 2 años en el Departamento de Policía de Boston, recién salido de la academia, con una experiencia de vida mínima y una confianza máxima. Sus supervisores lo describían como ansioso pero impulsivo, código para alguien que realizaba muchas detenciones basadas en sentimientos en lugar de hechos. En 2 años generó 3 quejas formales. Eso es una tasa alta para un tiempo tan corto. Las 3 quejas compartían un patrón: un hombre negro sentado en un banco en Franklin Park comiendo un sándwich. Bennett se acercó, le preguntó qué hacía, exigió su identificación, cuestionó por qué estaba solo en el parque. El hombre estaba en su descanso para almorzar de un hospital cercano donde trabajaba como enfermero. Queja presentada, cerrada con asesoramiento verbal. Un hombre negro parado fuera de un Starbucks hablando por teléfono. Bennett decidió que parecía estar vigilando la tienda, se acercó con la mano en la pistola, le exigió que explicara su presencia. El hombre era un ingeniero de software en una llamada de trabajo esperando su pedido de café. Queja presentada, resuelta con capacitación de interacción comunitaria. Un hombre negro en una parada de autobús con bolsas de la compra. Bennett sospechó robo, exigió recibos, registró las bolsas sin consentimiento. Todo se compró legalmente. Queja presentada, desestimada con requisito de taller de desescalada. 3 quejas en 2 años, todas involucrando a hombres negros existiendo en público, todas mostrando el mismo prejuicio. Pero el Departamento de Policía de Boston trató a Bennett como un novato que todavía estaba aprendiendo, en lugar de un oficial con un patrón claro que necesitaba corrección inmediata. Esa noche, Bennett estaba conduciendo por Jamaica Plain cuando vio a un hombre sentado en un bordillo cerca de un coche aparcado. En la mente inexperta de Bennett, esto parecía sospechoso. Quizás el tipo era indigente, quizás estaba borracho, quizás estaba vigilando coches, quizás esperaba entrar a robar en el edificio. Bennett no consideró las docenas de explicaciones inocentes. No pensó en padres cansados esperando a sus hijos. No cuestionó por qué alguien sentado tranquilamente en un bordillo público requería intervención policial. Simplemente decidió investigar. Acercó su coche patrulla y se detuvo. ¿Crees que sentarse en un bordillo público debería requerir una explicación a la policía? Deja tu respuesta abajo. Marcus oyó el motor del coche y abrió los ojos. Vio la patrulla de policía de Boston y sintió que el estómago se le caía. No había hecho nada. Solo estaba sentado allí, pero había sido negro en Estados Unidos el tiempo suficiente para saber que no hacer nada malo no te protegía. Permaneció sentado. Mantuvo las manos visibles sobre las rodillas y esperó. Bennett salió y se acercó. ¿Qué haces sentado aquí? Marcus mantuvo la voz calmada. Esperando a mi hija. Su clase de baile termina pronto. ¿Dónde está esa clase de baile? Justo ahí, ese edificio. Marcus señaló con la cabeza hacia la entrada del estudio a 15 pies de distancia. Saldrá en cualquier momento. Bennett se acercó, estudiando el rostro de Marcus. Pareces que has estado bebiendo. ¿Lo has hecho? Marcus sintió que la frustración aumentaba, pero mantuvo su tono nivelado. No, acabo de terminar un turno, estoy cansado, soy bombero. Ajá. ¿Tienes alguna identificación contigo?
Sí, está en mi coche. ¿Puedo levantarme y buscarla? Aquí es donde la inexperiencia se convierte en peligro. El oficial Lucas Bennett debería haber aceptado la explicación y seguir adelante. Un hombre esperando a su hija en un estudio de danza era completamente normal, pero la formación de Bennett había enfatizado estar alerta ante el engaño. Y en su mente todos tenían una excusa, todos tenían una historia, todos reclamaban legitimidad. Quédate donde estás. ¿Qué coche? El Honda plateado, justo aquí. Marcus señaló el coche contra el que se apoyaba. Bennett caminó hacia el Honda y miró por las ventanas. No vio nada inusual. Interior limpio, sin contrabando visible, sin señales de robo. Solo un coche normal. ¿Dices que eres bombero? Sí, bomberos de Boston, estación 19. Llevo allí 12 años. La expresión de Bennett no se suavizó. Esa sudadera con capucha podría pertenecer a cualquiera. Marcus lo miró fijamente. Oficial, mi identificación está en mi cartera en la consola central. Mi placa de bombero también está ahí. Puedo mostrarle todo, pero necesito levantarme y alcanzar mi coche. ¿Por qué estás realmente aquí? Acabo de decirte que mi hija tiene clase de ballet justo ahí. Marcus señaló de nuevo al estudio. Mucha gente usa a sus hijos como tapadera para otras actividades. La mandíbula de Marcus se tensó. ¿Tapaderas? Estoy sentado en un bordillo, esperando que mi hija de 8 años termine la clase de baile. ¿Para qué actividad crees que estoy haciendo tapadera? Bennett activó su radio. Central, necesito otra unidad en Center Street, Jamaica Plain. Sujeto masculino, posible intoxicación, comportamiento sospechoso. Los ojos de Marcus se abrieron. Comportamiento sospechoso. Estoy sentado. Eso es todo. Estoy sentado fuera de un estudio de danza esperando a mi hijo. Una mujer salió del estudio de danza con su hija. Vio el coche patrulla, vio a Marcus todavía sentado en el bordillo con un oficial de pie sobre él, y se acercó. Marcus, ¿todo bien? Marcus giró la cabeza ligeramente. Hola, Denise, estoy bien. Este oficial parece preocupado de que esté sentado aquí. Denise, otra madre cuya hija estaba en la clase de Zoe, miró a Bennett con confusión. Preocupado. Marcus recoge a Zoe cada 2 sábados. Siempre está aquí. Es su papá. El tono de Bennett era defensivo. Señora, necesito que se aparte, pero le estoy diciendo que él tiene que estar aquí. No está haciendo nada malo, solo está esperando a su hija. Señora, esto es asunto de la policía. Asunto de la policía. ¿Un bombero recogiendo a su hija es asunto de la policía? Otro coche patrulla llegó en menos de 3 minutos. La oficial Sarah Kim bajó. Una veterana de 8 años que había trabajado con Bennett antes y reconocía su tendencia a crear problemas de la nada. Se acercó y vio inmediatamente el problema. Un hombre sentado en un bordillo cerca de su coche. Una zona de aparcamiento fuera de un estudio de baile. Sin signos de intoxicación, sin signos de peligro, solo otro especial de Lucas Bennett. Bennett, ¿qué está pasando? Sujeto sentado en el bordillo. Afirma que está esperando a su hija. Parece intoxicado. Kim miró a Marcus, luego a Denise, que todavía estaba cerca. Señor, ¿puede decirme qué pasó? La voz de Marcus transmitía agotamiento y frustración en igual medida. Mi nombre es Marcus Webb. Soy bombero de la estación 19. Trabajé un turno doble que terminó a las 3. Vine aquí para recoger a mi hija, Zoe, de su clase de ballet. Llegué temprano, salí de mi coche para estirar y me senté en el bordillo porque estoy agotado por 24 horas de trabajo. Este oficial se detuvo, me acusó de comportamiento sospechoso y posible intoxicación y pidió refuerzos porque un padre cansado está sentado afuera esperando a su hijo. Kim se volvió hacia Denise. ¿Conoces a este hombre? Sí, es el papá de Zoe. La recoge cada 2 sábados. Lleva 2 años haciéndolo. No hay absolutamente nada sospechoso en que esté aquí. Es bombero. Todo el mundo en la clase lo conoce. Kim apartó a Bennett, su voz baja pero firme. Es un bombero,
Un testigo confirma que está recogiendo a su hija. ¿Qué creías que estaba pasando aquí exactamente? Estaba sentado en un bordillo y parecía sospechoso. Sentado en un bordillo parece sospechoso. Bennett, esta es tu tercera queja en 2 años. Las 3 involucran a hombres negros haciendo cosas completamente normales. ¿Ves el patrón? Estabas siendo minucioso. Estabas perfilando. Hay una diferencia. La puerta del estudio de danza se abrió y salió un grupo de niñas pequeñas con maillots y mallas. Una de ellas, Zoe, vio a Marcus y empezó a correr hacia él. Luego vio los coches de policía y se detuvo, su rostro lleno de miedo. «Papá». A Marcus se le rompió el corazón. «Estoy bien, cariño. Solo un malentendido». Zoe corrió hacia él, empezando a llorar. «¿Por qué está la policía aquí? ¿Hiciste algo malo?» Marcus se levantó finalmente y se arrodilló a su nivel. «No, nena, no hice nada. Estos oficiales solo querían saber cómo estaba». Kim se arrodilló al nivel de Zoe. «Tu papá está bien, cariño. Todo está bien. ¿Estás lista para ir a casa con él?» Zoe asintió, agarrando su bolsa de ballet. Kim se levantó y se dirigió a Bennett. «Él se va a casa con su hija ahora. ¿Deberían los oficiales enfrentar una revisión inmediata después de 3 quejas similares en 2 años? Hazme saber lo que piensas». Un supervisor llegó 10 minutos después. El teniente Frank Morrison, un veterano de 19 años que ya había revisado la queja de Bennett 2 veces. Habló con Kim, con Denise, con la dueña del estudio de danza que había salido, y con Marcus mientras Zoe estaba sentada en el coche. Luego se volvió hacia Bennett con una expresión de finalidad. Radio y placa, suspensión administrativa pendiente de investigación. La cara de Bennett se puso pálida. «Teniente, solo estaba investigando. Acosaste a un bombero por sentarse en un bordillo. Lo acusaste de intoxicación sin pruebas. Traumatizaste a su hija de 8 años. Y esta es tu tercera queja en 2 años, mostrando exactamente el mismo prejuicio. Se acabó hasta que Asuntos Internos investigue. Radio y placa». Ahora. Bennett se las entregó. Aturdido, Morrison se volvió hacia Marcus. «Señor Webb, le pido disculpas en nombre del Departamento de Policía de Boston. Esta parada nunca debió haber ocurrido. El oficial Bennett será investigado a fondo. Si decide presentar una queja formal, cooperaremos plenamente». Marcus miró a Zoe a través de la ventanilla del coche, vio su rostro asustado y sintió que la rabia burbujeaba bajo su agotamiento. «Teniente, yo me lanzo a edificios en llamas para ganarme la vida. He sacado niños de incendios. He salvado a personas que estaban a minutos de la muerte. Y hoy fui acosado por su oficial por sentarme en un bordillo esperando a recoger a mi hija. Ella acaba de verme ser interrogado como un criminal. Eso no es algo que una disculpa arregle». Esa misma noche, Marcus se puso en contacto con el sindicato de bomberos, quienes lo conectaron inmediatamente con un abogado. El lunes, la historia estaba en el Boston Globe. Bombero detenido mientras esperaba a su hija en la clase de Dan. Miembro de BFD interrogado por la policía fuera del estudio. Tercera queja del oficial en 2 años involucró detener a hombre negro haciendo nada malo. La respuesta fue inmediata. El departamento de bomberos respaldó públicamente a Marcus. El comisionado de policía lo llamó personalmente. Compañeros bomberos compartieron sus propias experiencias con Bennett y otros oficiales. Padres del estudio de danza escribieron cartas de apoyo a Marcus. Marcus presentó una demanda 4 semanas después, nombrando al oficial Lucas Bennett, a su oficial de entrenamiento que lo había aprobado a pesar de las señales de advertencia tempranas, y al Departamento de Policía de Boston. Las alegaciones eran directas: perfil racial y discriminación, detención ilegal, acoso, acusación falsa, violación de los derechos de la Cuarta Enmienda, imposición intencional de angustia emocional a un menor, falta de entrenamiento y supervisión adecuada de un oficial que muestra un patrón de prejuicio claro. La demanda incluía el historial de Bennett. 3 quejas en 2 años, todas involucrando a hombres negros en situaciones normales, todas desestimadas con consecuencias mínimas. Los abogados de la ciudad de Boston revisaron el caso. Las declaraciones de los testigos respaldaban a Marcus.
El dueño del estudio de danza confirmó su presencia habitual. El patrón de quejas de Bennett mostraba un prejuicio obvio. Bennett no tenía base legal para la detención. La ciudad llegó a un acuerdo 14 meses después. $1.600.000 pagados a Marcus Webb. Un acuerdo sustancial por lo que parecía una detención menor, pero reflejaba el trauma de su hija y el patrón de acoso. El oficial Lucas Bennett fue despedido 9 semanas después del incidente. La carta de despido fue clara. El oficial Bennett incurrió en perfil racial de un bombero fuera de un estudio de danza. Detuvo al señor Webb sin sospecha razonable. Lo acusó de intoxicación sin pruebas. Creó una experiencia traumática para un niño de 8 años. Su patrón de conducta similar documentado a través de 3 quejas en 2 años demuestra inidoneidad para el empleo continuo. Despido inmediato. El nombre de Bennett entró en el Índice Nacional de Desertificación. Su carrera de 2 años en la aplicación de la ley terminó. Bennett no apeló. Su abogado le aconsejó que luchar contra el despido por traumatizar al hijo de un bombero mientras el bombero esperaba afuera era irganable. Bennett no emitió ninguna declaración. Marcus testificó en una audiencia del Consejo de la Ciudad de Boston sobre entrenamiento policial. Soy bombero. Cuando recibo la llamada, respondo. No miro la raza de alguien o el vecindario antes de decidir si vale la pena salvarlo. Simplemente voy. Corro adentro mientras otros salen. Ese es mi trabajo. Y el oficial Bennett me vio sentado en un bordillo y decidió que era un criminal. Asustó a mi hija. La hizo pensar que su padre había hecho algo malo. Zoe me preguntó esa noche si la policía iba a llevarme. Tiene 8 años. No debería tener que pensar en eso. Hizo una pausa. $1.600.000 es lo que Boston pagó porque un oficial de 2 años no pudo imaginar que un hombre negro sentado en un bordillo podría ser simplemente un padre cansado. Pero el dinero no borra que mi hija pregunte por qué la policía cree que soy malo. No deshace su miedo y no impide que el próximo Lucas Bennett acose al próximo padre. El Departamento de Policía de Boston implementó nuevas políticas 6 meses después. Entrenamiento obligatorio sobre prejuicios antes de la certificación en campo, investigación automática después de 2 quejas similares dentro de 3 años, revisión supervisora en tiempo real de todas las detenciones que involucren acusaciones de comportamiento sospechoso, integración de comentarios de la comunidad en las evaluaciones de los oficiales. ¿Por qué los novatos con patrones de prejuicios obvios reciben asesoramiento verbal en lugar de despido? Comenta tus pensamientos. Esto no se trataba de una tarde de sábado. Se trataba de un departamento que permitió a Lucas Bennett acumular 3 quejas en 2 años sin reconocer que no estaba aprendiendo del asesoramiento y la capacitación. El patrón surgió de inmediato. Primer año, 2 quejas. Segundo año, tercera queja. Todas con el mismo prejuicio, todos con el mismo perfil. Pero el Departamento de Policía de Boston lo trató como un oficial en desarrollo, en lugar de uno que había demostrado desde el principio que veía a los hombres negros como amenazas. Marcus Webb pagó el precio. Acosado mientras esperaba a su hijo, interrogado por sentarse en un bordillo, obligado a explicar su presencia fuera de un edificio, obligado a ver el miedo de su hija. La carrera de Lucas Bennett terminó. Eso es responsabilidad. La ciudad pagó $1.600.000. Esa es la consecuencia. Pero eso llegó después de 3 quejas en 2 años. Después de múltiples sesiones de capacitación que no cambiaron nada, después de un patrón que fue obvio desde el principio. La verdadera pregunta es, ¿qué cambia ahora? ¿Los departamentos actúan después de la queja 2 en lugar de esperar a la queja 3? ¿Reconocen cuando los oficiales muestran patrones de prejuicios de inmediato en lugar de darles infinitas oportunidades para mejorar? ¿Entienden que los padres no deberían tener que explicar por qué están recogiendo a sus hijos? Porque si no arreglamos el sistema que mantuvo a Lucas Bennett patrullando durante 2 años a través de 3 quejas, si no abordamos la cultura de capacitación que piensa que el asesoramiento verbal arregla el prejuicio, entonces solo estamos esperando al próximo oficial de 2 años,
a la próxima víctima, al próximo bombero, interrogado por estar sentado fuera de un estudio de danza. Comenta si esto debería ser política. 2 quejas idénticas en el transcurso de 2 años acarrean el despido inmediato para los agentes novatos, aquellos que no superan sus primeros 3 años de servicio. Se acabó la oportunidad de formaciones interminables. Y si usted considera que estas historias tienen peso, si piensa que someter a niños de 8 años a experiencias traumáticas debe sellar carreras y no dar lugar a sesiones de terapia, entonces pulse ese botón de suscripción. Vamos a desvelar cómo las instituciones manejan patrones evidentes como meras fases de aprendizaje. Exigimos un estándar más alto. Luchamos por padres que tienen el derecho de recoger a sus hijos sin ser sometidos a un interrogatorio. Esto no concierne a un solo agente ni a un bombero en particular. Se trata de estructuras que otorgan oportunidades ilimitadas a funcionarios que manifiestan prejuicios desde el primer día.